Hola a todas, bienvenidas a nuestro segundo Money Morning de Momento by Scandia, la comunidad que te ayuda a construir la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Catalina Tobón y este es un espacio para hablar con grandes mujeres de lo que nadie más habla, de dinero. Hablaremos del poder de las finanzas en nuestra vida, de la importancia de ser financieramente inteligentes y conscientes. Aquí nos inspiraremos de los consejos, experiencias y recomendaciones que estas grandes mujeres nos darán para tomar las mejores decisiones. Y hoy vamos a conversar con una de nuestras súper invitadas, nada más y nada menos que Ana Fernanda Mayhuashka, más importantes en las finanzas de nuestro país. Ana Fernanda es codirectora del Banco de la República, ha sido viceministra de Hacienda, superdelegada de la Superintendencia Financiera, es economista con un MBA y es mamá de una niña. Recientemente, Ana Fernanda fue elegida por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia. Es para nosotros un honor tenerte aquí. Bienvenida a Money Mornings de Momento. Adelante, Ana Fernanda. ¿Cómo estás? Hola Catalina, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos están oyendo hoy y muchas gracias por esa bienvenida tan calurosa. Bueno, Ana Fernanda, a lo que vinimos. Sin lugar a dudas, pues hoy vamos a hablar de un tema que es, pues tal vez etéreo para algunas personas y por supuesto, pues es de la inteligencia financiera. Creo que todas las mujeres hemos tenido algún momento en donde hacemos clic con la idea de planear financieramente sobre pues, nuestro futuro. Uno podría pensar que precisamente tú, que pues básicamente manejas todos los temas financieros, tienes tanta información a escala global, a escala pues local, pues básicamente tendrías una mayor conciencia. Y pues muchas veces digamos que la historia en lo personal y lo profesional, pues hay veces tiene sus diferencias. Nosotros quisiéramos aprovechar este espacio para preguntarte y para que nos cuentes un poco cómo ha sido ese proceso de ese clic y esa conciencia financiera en tu vida, cómo sucedió, cuándo precisamente empezaste a ser financieramente consciente. Bueno, pues Cata, yo creo que contrario a lo que todo el mundo cree, mi conciencia financiera no proviene de mi formación profesional. Eh, pero la verdad es que yo empecé a trabajar muy chiquita en los negocios de mi mamá. Mi mamá y mi abuelita tenían a bien cada una de ellas quebrarse en un cultivo cada cierto tiempo. En consecuencia, creo que mi conciencia financiera viene muy desde niña, porque desde muy temprano estaba metida en las finanzas de la casa y luego en las finanzas del negocio que tenía mi mamá y luego en varias ocasiones rescatando las finanzas de los negocios que iban apareciendo en la vida de mi mamá. Eh, pero realmente no ha sido por tanto así por los temas financieros de mi profesión, sino más vale y esto además se lo debo a ella íntegramente. La verdad es que yo estaba cuadrando caja en la panadería que teníamos desde que, yo no sé, era muy chiquita, ni me acuerdo. Bueno, pues espectacular. Y tú tocaste un tema muy importante y es como esa guía, ese mentor en tus finanzas. Y pues hablaste de tu mamá, pero pues no sé si tu mamá haya sido tu mentor o hayas tenido alguien adicional que te haya inspirado, que te haya dejado, digamos, ese legado y que te haya enseñado, digamos, algo fundamental, pues que tal vez quisieras compartir. Pues yo quiero quizá dividir la pregunta o la respuesta más vale en dos partes. Mentores he tenido a muchas personas que han sido muy importantes en mi vida y en mi carrera profesional. Ahora, dentro de ese grupo de mentores, hay en particular una o dos personas a quienes acudo para hablar de mis temas financieros.
Uno de ellos en particular es un amigo muy cercano a mi corazón y somos amigos desde que yo estaba muy joven. Y precisamente él era el que me prestaba plata cada que teníamos algún lío con la mandada de plata de mi mamá desde Cali a Bogotá, donde yo estaba terminando mi universidad. Y ya en ese momento empezando a trabajar en el Banco de la República como estudiante en práctica. Y hasta el sol de hoy realmente mi amigo Juan Pablo es con quien yo me siento a pensar mis temas financieros para tener otra mirada diferente a la mía, que me ayude para ver si estoy pensando las cosas en blanco y negro o si muchas veces, y de hecho creo que en mi caso y yo creo que en el de muchas mujeres, y por eso me parece un tema importante a resaltar, mis inseguridades me pueden llevar a hacer tomar decisiones incorrectas. Y por lo tanto hablar con él siempre es una prueba ácida para ver si estoy pensando las cosas bien o si muchas veces estoy tomando decisiones erradas por ser tan temerosa, por no confiar en mis propios méritos y en que yo voy a lograr las cosas que me estoy proponiendo. Y al sol, como te digo, creo que me está aguantando y me lo estoy aguantando desde los 20 años y bueno, 46 y contando. De acuerdo, entonces tú has tocado un tema clave que es, a pesar de que tengas un conocimiento en el ámbito financiero muy profundo, pues esa asesoría, esa mentoría y sobre todo el hecho de que dos cabezas piensen mejor que una y que haya diferentes puntos de vista, pues es un tema clave y yo pienso que ese es un mensaje importante que nos tenemos que guardar y es eso, hay que mirar los diferentes puntos de vista y por más pilo que seas, pues que sea uno siempre, pues digamos que puede sacar ideas alternativas de otras personas y otra forma de ver las cosas. Y en ese sentido, pues digamos, hablemos un poquito de los temas de género. Eh, Hay una realidad y es que las mujeres hay veces no solemos compartir mucha información sobre nuestras finanzas o temas relacionados con el dinero, como que no es tan natural hablar, oiga, ¿usted cuánto se gana? Oiga, usted, no sé, como que uno es mucho más políticamente correcto con esas cosas. ¿Cómo ves eso? Si te parece que es cierto o no y se ha cambiado. Y si crees que esto es cierto, ¿por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que sucede esto? Si hay algún tema de género o simplemente es pura casualidad. Pues fíjate que pensando en temas de género, yo no tengo tan claro que no hablemos de temas de plata, pero sí creo que la aproximación que tenemos a los temas financieros es distinta a la aproximación masculina. Probablemente esto ha ido cambiando, pero yo creo que estos espacios se dan precisamente para que sigamos jalonando ese cambio. Y en esa medida lo que yo siento es que seguimos siendo fruto un poco de los sesgos inconscientes en los cuales había algún tipo de estereotipo en el que los hombres son el proveedor y en consecuencia quien se encarga de los temas financieros y las mujeres nos encargamos de algunas otras cosas. A pesar de que cuando uno mira las estadísticas, normalmente son las mujeres quienes toman las decisiones financieras o muchas de las decisiones financieras en el hogar. Entonces, lo que creo, repito, no sé tanto si hablemos o no hablemos de las cosas financieras, es que nos sentimos como si no tuviéramos las mismas capacidades que el otro género para el tema de del manejo financiero en general. Y yo creo que una primera parte de la historia con la que tenemos que romper es con esa idea. Es decir, yo tengo exactamente las mismas capacidades o incapacidades que una persona del otro género para pensar en los temas financieros, uno, y segundo, pues tener esa conciencia y esos instrumentos para operar en la vida, pues eso es, digamos, de la misma naturaleza que saber cocinar y saber manejar, son habilidades que tenemos que tener y que no podemos delegar en nadie más. Entonces sí creo que hay una historia de género en la que todavía tenemos que acabar de apropiarnos del hecho de que estar metidas en el ámbito financiero no es para nada estar metidas en un ámbito masculino. No tenemos ninguna capacidad diferente que las de nuestros pares masculinos y tampoco somos superheroínas por hacerlo, porque yo recuerdo mucho frases como de mi infancia en las que mi mamá o amigas, en fin, decían, no, es que fulanita sacó adelante a sus dos hijos.
esa misma expresión no se utiliza de un hombre que haya sido el proveedor de sus 2 hijos porque su señora decidió que se quedaba trabajando en la casa. Pero sí la usamos cuando hablamos de las mujeres, como si eso fuera, como si habernos encargado del tema financiero fuese una cosa muy extraña y una carga adicional, y pues en realidad no, es la responsabilidad que todos tenemos en nuestra vida adulta de hacernos cargos de nuestras finanzas. De acuerdo, y tú tocaste ahí unos temas súper importantes. A mí, pues digamos que hablaste de un sesgo que tal vez tienen los hombres que son sobreconfiados en el tema de las finanzas y nosotras somos un poquito más cautelosas, menos seguras. Entonces ahí tú tocaste un tema de confianza, pero también tocaste otro tema que me pareció importante y pues tal vez eso es un tema mucho más, qué sé yo, sociológico, no sé claramente de dónde viene, pero sí es como un tema medio como machista de nosotras mismas, como que una mujer que trabaja para sus hijos lo saca adelante, pero un hombre pues que trabaja también para su familia, pues no necesariamente lo saca adelante. Y eso también me parece súper claro. Y de ahí, de ese par de reflexiones que tú has hecho, pues básicamente la pregunta es, pues claramente, digamos que, y tú misma lo has dicho estadísticamente, quien toma las decisiones financieras, pues, en su mayoría está relacionado con las mujeres. Pero una de las preguntas es, ¿por qué crees, y ya lo tocaste tangencialmente, pero si hay alguna otra razón, ¿por qué crees que a las mujeres nos cuesta trabajo empoderarnos de las finanzas, sentir más confianza? O si definitivamente esto es un mito y ha mejorado, y si ha mejorado, digamos que cuáles son pues esas características que tal vez hemos logrado a través del tiempo, que nos hace tan buenas y que nos hace eficientes en el manejo de nuestro dinero. Pues yo creo que definitivamente ha habido una mejora sustancial. En términos generales, la sociedad se ha ido moviendo hacia derribar estereotipos que nos caracterizan a uno u otro género con ciertas características y entre otras muchas cosas, pues con ciertas habilidades y con ciertas obligaciones. Entonces yo creo que la principal barrera que teníamos que superar era la idea de que es que el proveedor era masculino y que en consecuencia si, por ejemplo, enviudábamos o nos separábamos o estábamos solteras o no teníamos pareja, por lo que fuese, es como si de alguna manera entráramos en algún estadio de discapacidad. Yo creo que eso se ha ido perdiendo, pero sigue siendo un sesgo inconsciente que todavía está en la parte de atrás de los cerebros de todos nosotros. Los sesgos que generan discriminación por género, contrario a lo que quizás se entiende cuando hablamos de machismo, no es porque sean propios de los hombres. Son sesgos que tenemos todos y en la mayoría de los casos nos generan a nosotras limitantes de la comprensión de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y en efecto, como tú lo mencionas, si bien provienen de los mismos estereotipos, lo cierto es que las mujeres tenemos esta propensión, y ahí no sabría yo si es cultural o natural, a cuidar, porque el rol materno pues es el que ha sido, digamos, biológicamente o ha sido biológicamente predominante en nuestra evolución. Y en esa medida, para poder cuidar necesariamente tienes que hacerte caso eficientemente del tema económico, porque digamos la principal facultad de quien cuida es proveer. Y en ese sentido, fíjate que si haces el cambio en el que cuando vas a cuidar no es solamente del cuidado, llamémoslo físico, sino también de todo el cuidado integral, pues la parte económica es fundamental. Entonces creo que esas formas cuidadosas de las mujeres de hacer ciertas cosas, nuestra capacidad de multitasking, unas ciertas disciplinas que en términos generales uno observa en promedio más de las mujeres, son habilidades que nos permiten ser muy hábiles financieramente. Sin embargo, y lo mencionabas tú hace un segundo, y aquí doy una palabra de cautela. Cuando uno asiste a estos eventos de microfinanzas, microfinancieros, de cómo hay que prestarles más a las mujeres y empoderarlas, la razón que siempre se argumenta es que nosotros somos mejores pagas.
y somos mejores pagas porque somos más aversas al riesgo. Eso proviene de un estereotipo. Y yo creo que no es un estereotipo que nos convenga seguir replicando. La parte de las razones por las cuales, según la literatura, las mujeres tienen menores sueldos y menores habilidades de negociación es porque no somos tan atrevidas en el momento de negociar, por ejemplo, porque no nos creemos lo suficiente en nuestra historia. Entonces, solo lo menciono porque ese tema de ser buenas pagas que siempre se menciona en estos temas financieros, pues a mí me gusta llevarle un poquito la contraria al conocimiento popular en el sentido de decir, eso no es necesariamente una virtud. Porque el que quiere un gallo tiene que arriesgar un huevo. Entonces, yo creo que uno tiene que combatir un poco esa forma conservadora que en términos generales tenemos las mujeres cuando nos comparamos en términos generales con los hombres, porque no necesariamente va a nuestro mejor interés. De acuerdo, entonces un poco el mensaje es, hay ciertos estereotipos que hemos ido superando, pero que tenemos que seguir avanzando en vencer esos estereotipos y sin lugar a dudas, pues cada vez estar mucho más confiados en nuestras habilidades, confiados en ese valor agregado que como seres humanos, independientemente que seamos de un género o del otro, podemos proveer. Y como además tenemos un talento natural para cuidar hijos, para cuidar la casa, para cuidar el dinero, pues que aprovechemos ese talento porque pues definitivamente eso pues lo podemos hacer bien y empoderarnos precisamente de esas finanzas. Entonces, Clara, el mensaje pues para mí es clarísimo y tal vez un poco, tú hablaste de las características del multitasking, hablaste de las características de la disciplina. Y hay como ciertas también características que dice, pues, también estereotipos, que pues somos buenísimas para gastar, que nos gusta la ropa, que nos gustan las carteras. ¿Tú qué crees al respecto? O sea, ¿tú cómo ves esas características de nosotras las mujeres, no solamente en el cuidado, en la producción de dinero, sino pues también esa aproximación con el gasto? Pues lo que creo es que los estereotipos nos alejan a veces de responsabilidades que, repito, todos los adultos tenemos que tener. Entonces, es una obligación de toda persona, de hecho, desde niños deberían enseñarnos a conocerse a sí mismos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que si tú ya sabes que te gustan las carteras, pues de pronto cuando estás en un periodo en el que necesitas ahorrar porque luego va a venir algún tipo de etapa de desacumulación, pues no es buena idea entrar a no tengo ni idea dónde vendan carteras bonitas porque ese no es mi particular debilidad. En mi caso, por ejemplo, pues ese día es mejor no andar entrando a las librerías, mejor no andar mirando a ver qué cosas nuevas hay en Amazon porque de pronto caemos. Entonces, fíjate que yo creo que parte de las cosas es que lo que tú hablabas del gasto, los señores son iguales. Lo que pasa es que ellos entonces ponen cara de importantísimos porque se están comprando un parlante y entonces con eso ya es mejor que la cartera, pero es la misma cosa, eso es un gasto suntuario y se acabó. Lo que pasa es que ponen cara de que cambiar de carro es fundamental, porque es que si no se pierde valor y no sé qué más. Quieres cambiar de carro, pero quieres cambiar de carro igual que yo quiero cambiar de tacones y punto. Pero sí es importante que uno conozca esa forma, esos patrones, esas fortalezas y debilidades. Y esto es cierto financieramente y es cierto en todas las demás cosas del mundo. Porque si tú no entiendes esa manera tuya de comportarte, probablemente vas a llegar a una planeación financiera que es imposible de cumplir para ti. Entonces esa sí es como la dieta que planeas y es fantástica, pero nunca la vas a hacer. Y en ese sentido a mí me parece que hay unas ciertas cosas que lastimosamente no nos enseñan desde niños, que es a conocernos a nosotros mismos y a saber y un poquito también a respetar esa naturaleza idiosincrática de cada cual y que, repito, ambos géneros tienen sus debilidades por el gasto, pero que sí nos pueden poner una trampa a la hora del manejo de nuestra vida económica si no atendemos a que están ahí y que es mejor verlas y reconocerlas.
Y quería quizás decir una cosa más que ahorita estaba pensando, es que fíjate que de la misma manera que es fundamental que las mujeres entendamos que ese manejo financiero nos compete tanto como a nuestros colegas masculinos, ese es el mismo tipo de habilidad que, por ejemplo, en las tareas domésticas tiene que aprender el otro género. No sé si a ti te ha tocado gente, uno los ve, ¡ay, no! Y cocina, y le cambió los pañales al niño. Pues sí, como cualquier adulto que tiene hijos y como cualquier adulto que está vivo, pues uno tiene que cocinar porque hay que alimentarse. Entonces, es igualito, es un poco ir dándonos cuenta que las habilidades de sobrevivir no tienen género. De acuerdo, totalmente cierto. Y tú tocaste ahí un tema que me encantó y que tal vez yo quiero hacer como hincapié y ese es el autoconocimiento, o sea, entenderse a uno cuáles son sus habilidades, cuáles son sus oportunidades de mejora, en qué peca, cuáles son sus pecados financieros, en dónde pues se tiene que limitar, en dónde digamos se siente más cómodo. Y ese autoconocimiento me parece pues digamos un mensaje clave y ahí yo quiero profundizar un poquito. Y un poco tal vez que nos cuentes, digamos, en estos, pues, mucha trayectoria profesional, en estos, pues, digamos, procesos evolutivos, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes financieras que quisieras compartir con nosotras, eh, particularmente en los últimos años, pero que tú digas, mire, yo la verdad es que me he aprendido a conocer, mis errores han sido estos, he aprendido esto, y de golpe quisieras transmitirnos esas lecciones o esos tips financieros. Pues el primero, como te mencionaba, era en ese tema del conocimiento, saber un poquito a qué puedo aspirar y a qué no. Entonces, claro, cuando a uno le dicen es que hay que hacerse cargo financieramente de las cosas, pues uno dice, hay que hacer un presupuesto, hay que abrir un Excel y hay que poner ahí absolutamente todos los rubros. Yo no soy buena para esas cosas. En casa de herrero, asadón de palo. Entonces, para mí el ejercicio de hacer un presupuesto mensual o tener una presupuestación de corto plazo, de altísima frecuencia, que yo siga con gran detalle, donde yo además tenga que registrar cómo voy contra ese presupuesto, eso es algo muy contrario a mis hábitos. Yo no soy buena haciendo eso. Entonces, ¿qué me pasaba? Pues que hacía el presupuesto, por decir, igual que la dieta, en enero, pero para marzo ya eso estaba olvidado. Con el tiempo lo que aprendí es que para mí es más fácil ponerme unos objetivos de ahorro, pensar intertemporalmente exactamente qué es lo que estoy buscando y en el agregado, digamos, cumplir con ese tipo de cosas. Entonces, pues yo sé que tengo que cumplir con mis objetivos de ahorro, sé por qué los necesito, sé en qué horizonte de tiempo estoy planeando, pero no estoy llevando un récord de si la semana pasada me gasté en el mercado lo que yo dije que me iba a gastar en el mercado, porque yo no soy buena a ese nivel de detalle. Y uno podría decir, no, pero es que te tienes que obligar a ser buena a ese nivel de detalle. Y lo que yo he aprendido es que todas las veces que me quise obligar a eso, como es tan contrario a mí, pues lo que acabó pasando es que no hice ni chicha ni limonada, es decir, ni hice la planeación detallada, ni cumplí con objetivos gruesos. Entonces, uno tiene que aprender cómo es la manera más eficiente de administrarse, llamémoslo así, de administrar la vida financiera de uno. Porque lo contrario, repito, mis mejores ejemplos son como cuando uno se compra, uno dice, no, 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 es que voy a ir al gimnasio 4 veces a la semana. Sería preferible que no dijeras eso y salieras a, a caminar una vez a la semana, porque eso sí lo vas a poder hacer y en cambio lo otro, lo único que va a redundar es en inscripciones en el gimnasio que haces todos los meses y que no solamente no cumples, sino que además acabas dándote palo por sentirte culpable por lo que no hiciste. Mi principal aprendizaje es que yo opero con rubros gruesos, yo no soy buena haciendo una presupuestación detallada, no soy buena cumpliéndola y soy malísima registrándola. Entonces yo ya no me pongo metas que para mí no son alcanzables, me pongo metas que para mí son razonables y que funcionan con mi día a día, con las demás tareas con las que tengo que cumplir y que me permiten entender mi panorama financiero de manera eficiente.
De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y un poco, por ejemplo, volvamos pues a esos errores de, bueno, entonces ya nos dijiste, mire, la verdad es que soy muy mala para esa microfinanza, para esa, entonces no hacerlo y lo vas a hacer general. ¿Algún error que tú hayas dicho, uy, no, una vez ya tuve mucha deuda o pues tú nos contaste un poco, pero pues eran temas heredados, pues, pero un poco de adicional, o sea, que tú hayas dicho, uy, no, yo no, peor dicho, eso sí, lo cuento, pero no lo repito. Eh, Estoy pensando a ver dónde pude haber metido la pata. Mm, Pues, por ejemplo, en algún momento cuando recién empecé mi carrera, en todo la inscripción al régimen de seguridad social, en su momento pues me inscribí a un régimen de seguridad social, después me tuve que cambiar, pero en ese momento no me puse metas de ahorro. Y creo que uno debería tener, no tanto así como tú que digas, ay, yo cómo hice eso, pero sí creo que uno debería tener metas de ahorro sistemáticas en general, digamos, en la vida. Yo lo que pasa es que la otra cosa que he aprendido es que, como dice el gerente del Banco de la República, que no hay bobo de malas, entonces yo he corrido con muy buena suerte y he tenido, digamos, aciertos más vale inconscientes en la forma en que he manejado mis finanzas, pero sí creo que si me devolviera en el tiempo y parte de las cosas que trato un poco de inculcarle a mi hija es tener una disciplina de ahorro, así sea pequeño, no tiene que necesariamente ser un rubro gigantesco, más homogéneo, digamos, a lo largo de la vida. Eso sería algo que yo habría hecho, por decirte alguna cosa, de una forma distinta. De la misma manera, y más vale en positivo, también he aprendido que tengo muy buen olfato en la finca raíz. Entro en buenas oportunidades en términos de los inmuebles y parte de lo que he aprendido es a seguir mi instinto, porque al principio me daba muchísimo miedo, pensaba que lo estaba haciendo mal, que sí será, que sí será. Y por eso te digo que a veces esas faltas de confianza que nosotras en particular, yo creo que las mujeres somos más proclives a no confiar en nuestros instintos financieros, pues podemos perder buenos negocios. Entonces a veces uno también tiene que oír esa intuición, que no es, ¿qué es eso? Es intuición, ¿no? Es decir, eso no hay un número en realidad mágico que lo vaya a confirmar, es la sensación que uno tiene de que esto podría estar funcionando. Hay que rebotarlo con gente que a uno le parezca sensata para eh, pensar mejor las ideas que uno tiene, pero también creo que eso, he aprendido a seguir mi instinto, a decir esto a mí me sale bien, pues porque voy a dejar de hacerlo, digámoslo así. De acuerdo, entonces ahí mensaje clarísimo y vuelvo y reitero, autoconocimiento, seguir nuestro instinto, el consejo, digamos que compartir un poco, cotejar la idea para ver otro punto de vista y tocaste otro clave que es la disciplina. Eso de, digamos, metas, así sea chiquitas, metas constantes y pues si puedes empezar joven, pues mucho mejor. Y tocaste un tema clave que fue tu hija. Y ahí pues tal vez quisiera preguntarte un poco cuando uno está criando sus hijos y empieza a pensar, oiga, ¿qué legados, qué puedo hacer para que mis hijos sean, pues, digamos, responsables, pues, inteligentes en materia financiera? Entonces, esos temas claves en educación financiera para nuestros hijos, tú, pues, digamos que has estudiado mucho y que estás muy pendiente y pues que también tienes tu hija, digamos, ¿qué recomendaciones nos das? ¿Qué nos podrías decir? Oiga, yo hago esto con mi hija o me parece chévere o lo quisiera hacer un poco para transmitirle esos consejos que yo he aprendido a lo largo de mi vida, pues a mi hija. Pues yo creo que la principal, hay dos cosas que me parecen muy importantes. Lo principal es que creo que una cosa de la que uno tiene que ser consciente es que los hijos o los niños en general aprenden por el ejemplo. Entonces, uno Claro. puede decir hasta misa, pero, y además aquí esta no es una opinión mía, es la literatura lo que corrobora y lo voy a volver a unir a los temas de género, es que en los roles de género, por ejemplo, lo más determinante en la conducta de la generación que está surgiendo no es de lo que sus padres le hayan hablado, sino lo que ellos hayan visto en los roles de sus padres.
Eso pues es incluso un poquito frustrante, porque lo que quieres decir es que tú lo que no logras por el ejemplo, por lo menos tienes que hacer un esfuerzo del bárbaro de recalcar que es que como tú lo haces no quisieras que fuera a hacer, porque es muy importante en la educación de las personas. Y en consecuencia yo creo que el hecho de el hablar con los niños de los temas financieros, si ellos están en la discusión de si quieren, de que quieren algo de regalo o lo que sea, discutir cuánto cuesta, sentarse con ellos a ver si hay una alternativa más barata, decirle, mi amor, me encantaría que compráramos eso, pero realmente no podemos. Tener la discusión tranquila de, mi amor, mira, yo creo que yo también quisiera que hiciéramos eso, pero nos toca esperar porque en este momento yo todavía tengo esta incertidumbre y hasta que no salga de ella no podemos entrar en ese gasto. Eso podría, es decir, ese proceso de pensar en voz alta en los temas financieros en compañía de nuestros hijos es muy importante. No pues tanto así como sentarse a hacer el presupuesto rubro por rubro, pero sí que vivan de alguna manera con esa conciencia económica en su cotidianidad. Y yo creo que es importante no solamente por su conciencia financiera, sino porque creo que también es fundamental en la construcción de las ideas de los privilegios y las condiciones heterogéneas en las que por lo menos las personas en una sociedad como la colombiana viven. Entonces, pues parte de este trabajo en el caso de mi hija no es solo porque es importante que ella tenga una conciencia financiera, sino porque es importante que tenga una conciencia de cómo, por pura suerte, ella tiene unos privilegios que una gran mayoría de la población colombiana no tienen y eso ya marca un sendero completamente distinto en lo que ella va a poder hacer con su vida. Y yo creo que esa conciencia de privilegio es fundamental en sociedades como la nuestra. Totalmente de acuerdo. Entonces, tres temas pues para recalcar. Número uno, el ejemplo es clave, pues si nosotros somos juiciosos, conscientes financieramente, disciplinados, pues claramente ese es un legado que indirectamente le vamos a legar a nuestros hijos. La naturalidad, hablar del tema financiero sin tabú, sin tapujos, de forma natural, de forma que los niños se entiendan, pues es absolutamente clave y sobre todo un tema fundamental en nuestra sociedad, esa conciencia, digamos, de los privilegios, esa conciencia social y sobre todo, pues, digamos, esa conciencia sobre la suerte que tienen muchos de nuestros niños de tener cosas y educación que otros no tienen y pues, por supuesto, este es un tema fundamental y hablando precisamente de esa situación de inequidad que estamos viviendo en este país, que pues que posiblemente se va a seguir profundizando pues con toda la destrucción de empleos que se ha dado pues precisamente en esta pandemia. Digamos que va a haber muchas mujeres pues, que se van a ver impactadas por la situación, pérdida de empleo, pérdida de seres queridos, digamos que la situación es compleja para muchas personas en esta sociedad, pero digamos que tú teniendo un panorama mucho más, digamos, global, si tú quisieras de golpe compartir como un mensaje de esperanza o como un tip de, oiga, vamos a salir adelante o algo que le dé como una luz a esas mujeres que en este momento están pasando por un momento difícil en materia económica, ¿qué sería eso que le dirías a una persona, a una mujer que está viviendo un momento difícil? Pues yo creo que fundamentalmente cuando uno mira la historia de la sociedad colombiana, y en esto hay trabajos, entre otras cosas, de mujeres maravillosas como Virginia Gutiérrez, que ha mirado, digamos, cómo es la topología de las familias colombianas. Esta sí que es una sociedad de méritos femeninos. Esta sí que es una sociedad llena de familias que están lideradas por mujeres y en condiciones extraordinariamente complejas porque realmente pues el conflicto colombiano ha sido un conflicto que ha impactado profundamente a esas mismas mujeres y sin embargo hoy en día este es un país que sigue siendo un ejemplo en términos de muchas cosas frente al resto de Latinoamérica, aunque la gente no lo crea. Cuando uno mira las tasas de crecimiento históricamente, las de Colombia son no solamente extraordinariamente estables, sino muy altas. Eso suena a una idea lejana y macroeconómica, pero es que uno no crece si no es por todas esas personas construyendo PIB todos los días. Entonces, yo creo que un poco parte del punto es, es una crisis profunda, es una crisis asimétrica que le está pegando muchísimo más a las mujeres y yo creo que la política pública
tiene que encargarse de mitigar ese impacto diferencial. 10 puntos porcentuales hoy en día es la diferencia entre el desempleo masculino y femenino. Y sabemos que esas consecuencias de ese desempleo femenino son catastróficas porque ellas son en una parte muy importante las cabezas de los hogares monoparentales, más que proporcionalmente que los hombres. Entonces sí vamos a tener todos que hacer un esfuerzo para que todos esos trabajos que entendíamos más masculinos se abran a esa fuerza femenina. Pero a ellas, a todas ellas también les digo, ustedes ahora tienen que salir a saber que ese trabajo, cualquiera que sea, ustedes están en condiciones de hacerlo y que tenemos que salir a rellenar de alguna manera este golpe, este hueco y este impacto que deja la pandemia, pues porque precisamente vienen las generaciones por las que nosotros respondemos y tenemos que ser capaces de sacar adelante un país que ya había hecho un esfuerzo importantísimo en términos de superación de indicadores de pobreza y que yo creo que si seguimos con la pujanza que normalmente hemos tenido para afrontar las dificultades, podemos hacerlo. De acuerdo, totalmente. Y bueno, y sigamos con esos tips. Acá esta mañana pues tenemos mujeres solteras, mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres viudas, y un poco pues tú nos contaste y nos diste, oye, uno de los consejos que de golpe yo le a mi yo joven, a mi yo soltera tal vez, era como ser un poco más sistemática en mi ahorro de joven. Y tú has pasado por todas las etapas, casada, divorciada, entonces un poco tal vez si quisieras en esas diferentes etapas que vivimos las mujeres, un tip, un mensaje claro y contundente, o que tal vez se repiten esos tres estados, o que sería interesante que compartieras pues, en diferentes momentos de tu vida. Se repiten los tres estados. Sepan qué quieren. Y como lo decías tú, que esto es la palabra tabú es la plata. Bueno, pues entonces pongámoslo en español. Sepan para qué quieren su plata. Es decir, hay un punto fundamental en el que uno tiene que saber qué es lo que quiero. Yo quiero ser trillonario, yo quiero tener montones de lujos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero tener una vejez tranquila, yo quiero que mi hija nunca tenga que hacerse cargo de mí, es una cosa muy importante. Eso impacta todo, eso impacta lo que debo ahorrar, en qué debo ahorrar, porque mi tolerancia al riesgo va de la mano con eso y no es, yo he visto millones de consultorías en las que uno le preguntan, si usted fuera a escoger un carro, ¿escogería un Renault 4 o un Ferrari rojo como aproximación a lo que uno, a su perfil de riesgo? Y a mí me parece, digamos, una mala manera de hacerlo. Porque es que lo primero que uno tiene que saber es para qué quieres el dinero. Y luego te devuelves a cuál es la manera en que debes conseguirlo, entonces si debes hacer apuestas más riesgosas o menos riesgosas. Pero personas muy riesgosas pueden querer ahorrar para una vejez en la que saben que están destinados a una enfermedad porque tienen una condición congénita. Entonces, por más que les encante el riesgo, lo cierto es que no pueden asumir mucho riesgo con ese particular ahorro. Entonces, repito, si eres soltera, casada, divorciada, con novio o buscando, tienes que saber para qué quieres tu plata. Porque si no sabes para qué quieres tu plata, ni siquiera vas a saber cuánta plata quieres. Claro. Porque es distinto y resulta que cuando nosotros estamos hablando de la planeación financiera, todo el mundo habla en términos de plata, pero pues una cosa bonita de la economía es que le enseña a uno que uno lo que puede poner es en la misma balanza diferentes valores. Entonces, yo quiero tener seguridad financiera, sí, y económica, pero también quiero comprar bienestar de vida pudiendo hacer laboralmente lo que a mí me enamora. Y muchas veces para eso tenía que sacrificar algunos bienes financieros. Entonces, hasta dónde una cosa se compadece con la otra es fundamental. Entonces, repito yo, uno tiene que saber un poco qué es lo que quiere y qué es lo que aprecia. Porque mientras que para una persona poder trabajar en lo que le encanta es mucho menos importante que ganarse mucho dinero, para otra persona puede ser completamente contrario. Y lo que estamos buscando es ser felices. Entonces, ese mundo financiero no lo puedes desconectar
de esas otras cosas que son tus otros activos de vida, las otras cosas que te llenan, donde el dinero obviamente juega un rol, pero tiene que poderse ponderar y comparar con las demás cosas, con las cosas que quieres comprar. A mí a veces me decían, pero es que tú todo lo hablas como economista. Pues sí, pero no en el sentido de que es que todo sea dinero, sino que todo tengo que ponerlo en una escala de valor justamente para saber qué son las cosas que más aprecio y esas, cuidarlas y protegerlas. De acuerdo. Entonces vuelves y digamos que mensaje súper claro, autoconocimiento, tangibilizar esos sueños, tangibilizar esos valores, porque es mucho más fácil, digamos, cuando uno tiene claro lo que está buscando, poder cumplirlo y poder materializar, digamos, ese sueño y es clarísimo. Y hay un tema cambiando, pero pues es aprovecharte, me imagino, pues uno de los sueños que muchas economistas pues tenemos y muchas mujeres en el mundo pues es lograr ese sueño que tú has llevado a cabo en materia profesional y es pues como codirectora del Banco de la República, es llegar a ese puesto donde históricamente pues uno ha visto que normalmente tiene un sesgo de género hacia los hombres, y un poco la pregunta al respecto es, bueno, en términos de aproximación a esos temas del banco, pues vuelvo y reitero, tú eres una mujer un poco hito porque eres de las primeras mujeres que llega a la Junta, una de las primeras y adicionalmente pues a muy temprana edad. Entonces un poco la pregunta es, ¿ves alguna diferencia en la manera de aproximarse a los temas en el banco entre pues los hombres de la Junta pues las dos mujeres que hoy existen? O sea, ¿para ti hay algo tangible en las diferencias de esa aproximación por género o para nada? Para ti, digamos que es un tema más equiparable y consideras pues, que tú eres precursora, pero que más adelante, pues eso, digamos que ya ni siquiera se va a ver la diferencia que hay hombres o mujeres, sino que va a ser un tema un poco más, pues, más natural. Pues yo creo que todavía, a mí me es complejo saber si las diferencias que existen son diferencias, es decir, si la diferencia entre la mirada femenina y la diferencia de la mirada masculina proviene de un tema educativo, porque pues todavía mi generación carga con una serie de sesgos inconscientes, pero todavía hoy veo la diferencia. En los temas, por ejemplo, en los que ponemos más énfasis, y de nuevo, no es que sean exclusivamente femeninos, es que veo una tendencia a que se comparta más entre mujeres que entre hombres. Por ejemplo, los temas de comunicación, la importancia de comunicarse, la importancia de explicar para que otro entienda, que no siempre logra ilustrar si yo soy inteligentísimo y sé un montón de cosas especiales, sino lograr que las personas entiendan conceptos que, entre otras cosas, no tienen por qué estar en su día a día, pues en su cotidianidad. Ahí doy un ejemplo, pero yo sí veo una diferencia entre las miradas de mi colega Carolina y de mis colegas masculinos, y creo que, pero con matices. Por ejemplo, tengo un colega que en muchas cosas se fija en cosas en que nosotras nos fijamos, etcétera. Eso no es, pues, digamos, que haya una raya blanco y negro, pero sí me lleva a la idea de que las visiones diversas construyen. Y aquí me voy a salir incluso un poquito del tema de género. Cuando se conforma la junta directiva, en ocasiones se levantan voces que dicen es que todos deberían ser académicos. Todos no deberíamos ser nada, porque la gran virtud de la junta es que es un cuerpo colegiado. Tener un conjunto de 7 personas tomando decisiones y que no aproveches que son 7 para generar 7 miradas diversas, pues sería, digamos, una pérdida de valor inmenso. Esa diversidad incluye el género o incluye otras cosas, pero sin lugar a dudas creo que al incorporar a las mujeres a las decisiones de política pública, en particular a las decisiones de política pública económica, hoy en día sí es un imperativo, porque realmente tenemos más a flor de piel los problemas de las asimetrías entre los dos géneros. Y entonces, por lo menos por un rato largo, hasta que, como dices tú, ya sea algo más natural, ya ambos géneros incorporen las dos visiones. Pues ese día será otro, más adelante. Pero por ahora,
y yo creo que bien vale la pena traer a colación a la juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que acaba de fallecer, a Ruth Bader Ginsburg, era su frustración profunda de que a ella no la estuviesen dejando ejercer su profesión como se lo merecía, dado sus méritos, lo que la llevó a luchar tan inteligentemente con instrumentos legales por acceder a esa igualdad. Muy probablemente para un hombre sea más difícil porque es que él no está teniendo que vivir esa frustración. Entonces, en esa medida, yo creo que esas dos miradas son fundamentales y por mucho tiempo todavía será fundamental que sigamos jalando para que tengamos una mayor participación femenina en el diseño de políticas públicas y en particular el diseño de políticas públicas económicas. Entendido. Y tocaste un tema y pues que me llamó a mí la atención y es ese tema de las habilidades blandas, de cómo, digamos, balancear todo ese tema, ese tecnicismo, ese hard, como esas habilidades duras, técnicas y esas habilidades blandas relacionadas con la capacidad de comunicar, con la capacidad de hacer que la gente entienda lo que se está haciendo de una forma, digamos, más castellana, menos técnica, y ese tema es clave. Y un poco la pregunta es, dentro de las cosas que te han parecido difíciles o que has luchado en tu vida profesional, ¿tú qué podrías decir que dices o que recuerdes que diga, oiga, definitivamente es un tema que me ha costado trabajo? O sea, tú de golpe lo dijiste tangencialmente, oiga, yo tengo mis habilidades blandas muy, o las he desarrollado y he trabajado mucho, pero fue difícil desarrollarlas, o qué es lo que tú puedes decir, oiga, me ha costado trabajo y quiero ponerlo sobre la mesa y lo logré un poco para compartir con aquellas mujeres, digamos, que están luchando para salir adelante y desenvolverse cada día más en un mundo, pues digamos que no es fácil. A poner a mi ego en su sitio. Lo que pasa es que ya te vas a decir que te voy a contestar lo mismo en todas las preguntas y medio es verdad. Y es que uno tiene que conocerse a sí mismo y las cosas que le gustan y las cosas por las cuales está dispuesto a hacer sacrificios y las que no valen tanto la pena. Entonces, yo creo que al principio había uno tiene un ego que está reclamando reconocimiento en algunos casos, en algunos otros casos querrá reclamar poder hacer dinero rápido o ser el más creativo o ser el más atractivo, no lo sé. Pero uno tiene que saber qué le está pidiendo ese ego y luego cuestionárselo, a ver si realmente eso es lo que quiere. En el momento en que empecé a entender, y esto se los digo a todos mis equipos de trabajo y a todos los muchachos de mis clases, que tener la razón no sirve de nada, me empezó a ir mejor en la vida. Porque antes de eso me esforzaba mucho por ganar la discusión y de pronto ganaba la discusión y perdía el punto. De pronto ganaba la discusión y yo había sido la más inteligente, la que mejor lo había argumentado, pero en ese proceso había lastimado a mi contraparte. Y resulta que mi contraparte era un socio fundamental en lo que teníamos que construir de ahí en adelante. Entonces, tener la razón no sirve de nada, es quizás uno de los aprendizajes que me ha costado más sangre, porque tanto en mi vida personal como profesional, fue parte de esos costos en los que todos tenemos que incurrir para poder crecer y evolucionar en la vida. Pero me ha llevado a un sitio más tranquilo donde hoy en día con, digamos, en la mayor cantidad de veces, pues porque no siempre, uno mete la pata diario todavía, afortunadamente, pero donde más he cosechado recompensas, en tratar de no apegarme a si tengo razón, a si yo lo vi así o asá, sino a lograr, digamos, construir conjuntamente para llegar a soluciones o precisamente a creaciones de valor de las que yo me pueda sentir satisfecha. Entonces, quizás ese ha sido el aprendizaje que más, pues que más me ha costado, pero que también más me ha servido a lo largo de mi vida profesional y personal. No, de acuerdo, espectacular. Yo pienso que ese mensaje es un mensaje muy profundo, digamos, un mensaje permanente en la vida de uno en todos los momentos, porque el ego le va haciendo ahí uno sus
digamos que lo va impulsando a ser mejor, pero también le va frenando. Y ese equilibrio y ese contrapeso de, 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 de mantenerse como con humildad, pero pues aprovechar, digamos, también esos impulsos que le da a uno el ego, pues lo hacen ser cada vez mejor persona. Y claramente yo pienso que ese es un mensaje muy, muy poderoso, exacto. A pesar de, pues, de que tú has llegado a un nivel muy alto y has conseguido gran parte de tus sueños, pues entiendes dentro de ese proceso de autoconocimiento que hay oportunidades de mejora, que hay que mantenerse, digamos, humilde o mantener la humildad en diferentes circunstancias, incluso en esas circunstancias donde, pues, digamos que eh, estás brillando en materia, en diferentes materias y clarísimo. Y bueno, pues está de verdad muy, muy bueno esta conversación. Ya estamos llegando un poco a la parte final y tranquilas que hay preguntas, vamos a aprovechar y las vamos a responder, vamos a intentar responderlas todas. Pero antes de entrar a las preguntas, digamos, de nuestra audiencia, pues tal vez ir redondeando con el tema financiero, con el tema un poco de ese autoconocimiento y de esa personalidad que tenemos en materia financiera. Nosotros en Scandia, pues desarrollamos como un masterclass, como un curso, donde hablamos de un tema que se llama el avatar financiero, que trata un poco de encasillarnos o de tratar de comprender cuál es nuestra personalidad financiera, y no con eso queremos decir que uno va a tener la misma personalidad financiera en todos los momentos o para todas las decisiones, pero en general digamos que uno en esas personalidades o en esos avatar financieros tenemos como unas categorías. Entonces está la categoría de esa persona calculadora que digamos que es muy, muy, muy conservadora, que no le interesa, digamos, asumir mucho riesgo, y lo que le interesa es mantener esa estabilidad en sus recursos. Y claramente, digamos que digamos, la inversión óptima para esa persona es una inversión que le minimice la volatilidad. Es decir, ese tipo de personalidad financiera está dispuesto a sacrificar retorno con tal de poder dormir tranquilo, no tener mucha volatilidad y estar digamos, estable en sus recursos, y poder incluso mirar su saldo todos los días y decir, tengo lo mismo, tengo un poquito más, pero dormir un poco tranquila. Esa es una categoría. Hay otra categoría que es un poco más racional, que digamos que está dispuesto a subir un poquito más de riesgo siempre y cuando se pague digamos, con retorno. Es decir, digamos, busca como una relación óptima entre esa volatilidad y la ganancia. Entonces es como más racional, más equilibrada, pero claramente, pues digamos, es muy esa comisión, pues que claramente haya, o sea, que si voy a pagar más, me devuelvan con buen servicio, me devuelvan con un buen producto. Y está aquel que es como muy, digamos, muy orientado al retorno. O sea, usted haga lo que tenga que hacer, pero a mí deme un buen retorno. Si tiene que asumir volatilidad, no hay ningún problema, pero págueme bien y que mi saldo vaya creciendo en el tiempo. Y un poco la pregunta es, ¿tú con cuál te identificas? ¿O con muchos de esos? ¿O con el más calculador? ¿O con el más racional? ¿O con el más creativo, más artesano? Digamos, en ese avatar financiero, ¿qué nos podrías decir de ti? Poco. Porque como les digo, creo que lo más importante que uno tiene que hacer es no pensar si a uno, sino los objetos de lo que uno quiere conseguir. De hecho, sistemáticamente he propuesto que regulatoriamente denominemos los portafolios en unidades de lo que queremos consumir. Si tú estás ahorrando para comprarte un carro, pues el ahorro tiene que estar denominado en unidades de carro. Porque fíjate que el retorno no lo puedes pensar en abstracto. Si yo quiero retorno en términos de carro, pero estoy corriendo un riesgo que me llevaría a menos 4 carros y más 7 carros cuando yo solo quiero un carro, pues hay algo que no estoy haciendo muy bien. Sí, entonces, yo soy una mezcla de todas estas cosas. Por ejemplo, he tenido periodos de mi vida en el que he sabido que voy a tener una caída en mis ingresos. Entonces, cuando tenía los ingresos altos, pues hacía un ahorro
con muy bajo riesgo, como dices tú, porque no estaba procurando en realidad construir riqueza, sino paliar la reducción en mis ingresos para el periodo futuro. Yo lo que creo que es importante es que las personas tengan una idea de sus ahorros o sus inversiones, porque eso es fundamentalmente pues, de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de la gestión de portafolio que hacen ustedes, en unidades de qué consumo es que la quieren, para qué van a consumir, si van a consumir matrícula de universidad de muchachitos, o si van a consumir carro, o si van a decir, mira, esta es una plata que yo estoy dejando aquí, pero voy a hacer una apuesta súper riesgosa porque quiero tener el chance de ser millonario. Bueno, pues entonces eso puede aguantar todo el riesgo porque quiero obtener todo el retorno. Pero fíjate que el punto fundamental mío es que todos los avatars pueden convivir en uno mismo siempre y cuando uno tenga sus segmentos de ahorro pensados para los diferentes objetivos en los que está pensando, y por eso es que es tan importante haber hecho esas cosas de las que uno quiere, voy a decir comprar, en realidad pues más que comprar es como los objetivos de mediano o largo plazo con los que está planeando su ahorro. Totalmente de acuerdo. Y tú lo has puesto y digamos que tal vez yo lo sintetizaría con ese mensaje claro, es autoconocimiento y entender cuáles sesgos tiene uno, pero al conocerse tiene que pues entender que esos sesgos tienen que convivir con los objetivos, con eso que tangibilizamos que queremos. Entonces, pues claramente yo puedo tener una propensión gigantesca a tomar riesgo, pero si no puedo porque tengo que, como dices tú, digamos, vivir con mis ahorros el próximo año y tengo que mantener Pagar el arriendo. exacto, pues El ahí arriendo ese no es entra, el arriendo no tiene descuento. correcto, exacto, y ese sesgo para mí invertir en un casino y demás y dar vueltas y demás no lo puedo eh, digamos vivir. Entonces es ese, o sea, ese mensaje clarito que tú nos has dado y es claramente autoconocimiento, coherencia entre los objetivos y las características de personalidad de sesgos que tal vez nos inducen a tomar ciertos riesgos o no, pero claramente con un conocimiento clarísimo de hacia dónde voy, cuándo lo quiero lograr y sobre todo, pues digamos que cómo lo voy a lograr, por supuesto. No, los mensajes han sido espectaculares, la verdad es que yo he estado muy contenta con estos mensajes que nos has brindado y voy a aprovechar y pues voy a tomar preguntas que nos están haciendo. Entonces, digamos que la idea es que cuántas, pues digamos que una de las preguntas que estamos llegando es, bueno, definitivamente, pues Forbes te clasificó como una de las 50 mujeres más poderosas y eso pues la verdad es que es un logro bien interesante y como dices tú, pues digamos que para el ego es algo pues que vale la pena resaltar y demás, pero ¿por qué crees y no lo has contado, nos has dicho que, pues, que me he hecho la disciplina y demás, pero dentro de las cosas que tú dirías, oiga, yo quiero compartir cómo logré estos sueños, cómo logré, digamos, tú cómo he logrado todos esos avances profesionales y quisieras decir, oiga, mire, esto, mejor dicho, yo sí se lo recomiendo que lo haga porque, pues, definitivamente a mí me funcionó y tal vez a ti te pueda funcionar. Aparte de conocerse muy bien, aparte, digamos, de gestionar las emociones y demás, y sacar adelante esas habilidades blandas y, pues, digamos, el tema de mantener el ego tranquilito, pero esas rutinas, esas cosas que tú de golpe digas, oiga, yo quiero compartirles, a mí me funcionó, tal vez yo se la compartiría a mi hija, a mis amigas, pues, para que ellas también la pusieran en marcha. La papaya sirve para todo. Buena para la gastritis, tiene vitamina A. Pues, ¿qué diría yo? La verdad es que vuelve y juega, creo que parte de lo que ha importado en mi vida es que he hecho las cosas que he querido. Los anglosajones tienen una expresión que en español no existe como tal, que es mantenerse verdadero, stay true.
Entonces yo creo que siempre lo que he hecho en mi carrera es hacer las cosas que he querido y que me han hecho feliz. Eh, no, yo cuando chiquita no dije quiero llegar a ser miembro de la junta directiva, para serles franca. Creo que por si alguna pensaba que yo lo soñé chiquita en kinder y ahora así no fue. Porque tener ese sueño en kinder, qué pereza. Yo quería ser bailarina y pues no fui, como se darán cuenta. Entonces creo que en realidad el punto fundamental es que aunque le suene a un lugar común y a un poquito al libro de superación personal, pues hay una razón por la cual es común y es que uno tiene que hacer lo que lo haga feliz. Y cuando uno trata de traicionar ese espíritu propio, fracasa. Da la casualidad que a mí me hizo feliz a lo largo de la vida un conjunto de cosas que me llevaron a la junta directiva, que es un puesto muy notorio al que mucha gente puede mirar con aspiraciones, pero incluso cuando lees ese tema de las 50 más poderosas, pues esa es una discusión sobre mi cargo en realidad. Las 7 personas que estamos sentadas en la junta directiva tenemos un altísimo grado de poder y en consecuencia un altísimo grado de responsabilidad. La pregunta es más vale lo otro que logré, y lo otro que logré es hoy en día estar, como digo yo, muy cómoda en mi ropa, contenta de lo que soy, de lo que he hecho, de las cosas que me gustan, de la vida que llevo. Y eso en realidad es el secreto, el arma mortal, porque si uno realmente no está cómodo en su ropa, es muy difícil que logre transmitir, digamos, la pasión y la energía con la cual tiene que hacer las transformaciones en su vida laboral. Y también creo que ir tras los sueños de otros, pues es una receta exitosísima para fracasar. Entonces, creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que es el éxito de otros, pensar que es que tenemos que buscar eso porque eso es lo que alguien estableció que era ser exitoso. Y repito otra vez como una lora mojada, yo creo que lo más importante en mi vida es haber sabido lo que a mí me hacía feliz. Y lo segundo es tener mucha suerte. La gente, claro que ha habido talento, claro que ha habido mucho esfuerzo y mucho trabajo. Ha habido una altísima dosis de terquedad, eso es una cosa muy mía y es que a mí, yo soy muy intensa en las cosas que creo que se pueden cambiar y persisto y eso ha sido yo creo que una parte importante de mi trabajo. Pero también hay que reconocer que como casi todo en la vida, pues hay una dosis de suerte. Y afortunadamente yo he tenido pues una combinación milagrosa de todas las anteriores. Pero creo que lo que más agradezco hoy no es pues si hay poder o no en el cargo que tengo, sino en tener una vida llena de gente que me ha acompañado hasta aquí. Soy el logro conjunto de todos ellos, soy un pedacito de cada una de las personas que me han ayudado, de los abuelos de mis hijas, de mi hija que han estado ahí siempre para ayudarme a acompañarme, del papá, de mi hermano, de mi familia, en fin, de un montón de gente que me ha acompañado a que esos sueños pudiesen ser realidad. Entonces creo que no traicionar lo que lo hace feliz a uno y tener siempre claro que uno es un conjunto de suerte y de amores ajenos, de personas que te están ayudando y acompañando en todo este proceso, porque sin ellos tampoco sería posible. De acuerdo, ¿no? Entonces un poco el poder de los seres que te quieren ha sido clave. Y hablando de productividad, tal vez, pues hay veces como que las personas que son muy activas y que tienen muchas cosas para hacer, tú nos hablaste de un tema de la papaya, que te alimentas bien, pero digamos, ¿cómo logras ese equilibrio pues que todos buscamos entre la parte pues emocional, en la parte física, en la parte intelectual? ¿Qué haces para mantener esa energía? Si meditas, si tomas café, si duermes bien, si haces ejercicio, ¿qué es eso que te gustaría de golpe compartir con las que te estamos viendo para mantenerte así energética, aparte de la papaya? Que ya no nos diste el En tip. realidad la papaya no mucho porque huele muy feo, pero es muy buena, decía mi mamá. Pero todas las anteriores. Hago ejercicio, eso para mí es fundamental. De hecho, incluso ya he aprendido en la vida que, pues cada vez menos por mis rodillas, pero correr es lo que en realidad cuando estoy viendo la vida, como digo yo, con esa regla, como cuando uno se ponía una regla moradita y todo lo veía oscuro, correr es siempre refrescante para mi cabeza, hago ejercicio. Leo
Llevo una etapa larga en el que menos que literatura me la paso leyendo artículos y cosas. Las redes sociales realmente sí le generan a uno una gran cantidad de información que es toda ella interesante, pero pues sí, a veces me ocupa mi tiempo. Medito y sobre todo hoy en día le obedezco mucho al compás de mi cuerpo. Entonces yo, por ejemplo, necesito que ese tiempo por la mañana sea mío. Esa es una hora en que yo pienso, decanto las cosas, pienso cómo quiero hacer, qué cosas me están preocupando o no. Tengo gente muy cercana a mi corazón que me ayuda, como digo yo, a desmenuzar las cosas que estoy pensando, los problemas que tengo. Mentores, amigos, el amor ajeno, muy importante siempre. Entonces creo que hoy en día lo que he aprendido es como a estar más en sintonía conmigo misma y eso me ayuda profundamente a que toda esa intensidad, porque soy clásicamente lo que el estereotipo llamaría una vieja intensa, no me desgaste, no me desgaste físicamente, sino que lo pueda llevar pacíficamente. Oigo a mi cuerpo sobre las cosas que tengo que comer. Yo sé cuando necesito más verdura y tengo perfectamente claro cuando necesito un chocolate. Y le hago caso y me lo como. Bueno, pues espectacular. Y ya para cerrar, digamos que tú hablaste de esos seres queridos, de tus amigos y demás, ¿cuál es ese consejo muy recurrente que tus amigos y tus amigas te piden y te piden asesoría, ya sea como en la parte económica, en la parte familiar o en general, digamos, digamos, cuál es ese consejo recurrente o ese mensaje que sí, pues que si aquí estuviera una amiga tuya, tú le dirías, oiga, no se le olvide esto, nos has dado muchísimos, pero ya sería como ese cierre final, pues para la despedida. No se victimicen. La vida es lo suficientemente dura, ella solita, para que uno además se crea un cuento, una novela muy gris. Y yo veo que una parte importante del sufrimiento humano es la forma en la que reaccionamos a los choques. Entonces, yo tengo una anécdota en que recién me separé un día que normalmente mi ex esposo era el que sacaba las llaves de la casa. Y muy recién separada, llegué, la muchachita se había dormido, la subí cargada, la muchachita pesaba con una mala conciencia, entonces yo llegué rendida, pues a abrir la puerta y me doy cuenta que estoy sin llaves de la casa. Y me senté a llorar en la puerta de la casa porque pobre yo, porque ahora sola, con una niña como si fueran 7, ¿no? Y creo que parte de las cosas que he aprendido es que la forma en la que reacciono a las cosas importa, porque las cosas van a seguir pasando, buenas, regulares o malas. Entonces, enmarcarlas en la mejor luz, ponerlas de la manera en que yo más aprenda de ellas, sino en la manera en que me torturen, no solamente me mejora mi capacidad de afrontarlas, sino que me aminora el sufrimiento. Una parte importante del sufrimiento humano viene de la película misma que nosotros montamos en torno a las cosas que nos pasan a todos, porque pues todos tenemos choques y todos tenemos cosas complicadas y dolorosas en la vida. Entonces, no victimizarse es quizás el consejo más recurrente que doy, creo. Eh, pero normalmente creo que la verdad es que en lo que soy buena es precisamente en organizar en cajitas las cosas que a veces uno mezcla alrededor del cerebro y además le pone una capa emocional que hace que las piense de forma desordenada. Y en eso, pues, me he vuelto relativamente buena teniendo que hacerlo para mí, entonces, pues, siempre que puedo y si puedo ayudarle en alguno a mis amigos en eso, pues también lo hago. Bueno, pues nada, espectacular, muchos mensajes, digamos que nos queda el tema del autoconocimiento, el tema de la persistencia, de la disciplina, de llenarse de buena de energía proveniente de los amigos, de la familia, de la terquedad, de buscar ese equilibrio, bueno, mejor dicho, muchas enseñanzas, mucha admiración y sobre todo pues mucho agradecimiento por este espacio. De verdad ha sido absolutamente constructivo. Muchísimas gracias, Ana Fernanda, por ser parte de Momento. Y a todas ustedes las invito a seguir nuestra cuenta en Instagram, @tu momento, y estar preparadas porque seguimos conversando, seguimos hablando y creciendo juntas.
Y bueno, les deseamos una semana muy productiva. No se les olvide, sigan nuestra cuenta @tubomento y esperen el próximo conversatorio, perdón, de Money Mornings, el espacio para hablar de lo que nadie más habla, de dinero. Hasta la próxima. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Chao.